Kimetsu no Yaiba lo acaba de volver a hacer. Rompió internet de nuevo. Y si no has estado viviendo debajo de una roca todo este tiempo, sabrás que Kimetsu no Yaiba ha roto el internet varias veces. Pero ¿esto por qué? Porque acaba de realizar uno de los mejores trabajos que se ha visto en los últimos tiempos en cuanto a animación. Pero ¿en qué temporada fue esto? En uno de los más aburridos. Así que si no sabías esto o quieres compartir tu opinión con nosotros, quédate aquí y ve de una vez escribiendo qué te pareció este arco de entrenamiento. Así que sin más, iniciemos. Aquí en MK Anime hemos estado bastante pendientes de lo que ha pasado en esta temporada. Si es cierto, no sacamos video fue por mejoras como lo están viendo ahora. Pero sí hemos estado muy pendientes de lo que estaba pasando. Y qué más de decirles del gran trabajo que realizó Ufotable en uno de los arcos más aburridos de la serie que se nos decía. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues convirtieron un arco sumamente aburrido en el manga en algo mucho más llevable con la ayuda de la animación, la música, efectos, y además agregaron un poco de historia original por parte de ellos, esto para alargar un poco más el contenido que se nos iba a mostrar, esto con el fin de dejar un buen final de temporada y en un inicio ahí bastante bueno. Así que ¿qué nos ha parecido toda esta trama que han animado en este arco de entrenamiento? Pues me parece bastante correcto, bastante acertado, ya que Kimetsu no Yaiba es un anime que tiene que llevar su entrenamiento, tiene que tener sus bases para poder dominar las respiraciones. Y sí, todo esto es bastante correcto, bastante acertado y que va muy bien con el anime. Ahora hablemos de cómo lo llevaron. Pues pienso que lo llevaron bastante bien, bastante tranquilos, pero al ritmo que nos tenían acostumbrados en Kimetsu no Yaiba. Tal vez fue un poquito lento, pero es que el arco no daba para más tampoco. Ellos agregaron muy buenos imágenes y contenido original, lo agregaron bastante bien, eso sí debo recalcarlo, porque si te fijas no te das cuenta que es canon y que no. Tal vez si eres un poco quisquilloso, tal vez sí te des cuenta, pero realmente me parece muy increíble y muy bien trabajado, ya que entendieron cuál era la esencia del anime. Así que muy bien por Ufotable en este punto. En cuanto a cómo llevaron ya en sí la trama, pues la historia da para un buen desarrollo de habilidades, de personajes, de entrenamiento, el cual es fundamental en este tipo de animes. Kimetsu no Yaiba lo hizo bastante bien, siento que dio sus entrenamientos lógicos en cuanto a manejos de espadas, flexibilidad, todo esto que se necesita para las respiraciones, lo cual me parece muy bien, ahí un 10 de 10. Pienso que son habilidades justificadas totalmente por los entrenamientos que llevaron de la velocidad, la flexibilidad, acertar un golpe en terrenos muy complicados como fue el entrenamiento de Wanai, que tiene que pasar por obstáculos y tiene que estar muy seguro de sus movimientos. Esto me parece bienísimo. De verdad que Kimetsu supo llevar muy bien un arco de entrenamiento que realmente puede ser un poco aburrido, pero no fue así. Realmente nos dieron escenas muy épicas en cuanto a pilares. Realmente creo que nos quedaron debiendo un poquito ahí. Realmente hubiera sido muy bien visto otras peleas con otros pilares, no solo a Sanemi y Obanai, y Sanemi versus Giyo Tomioka, que realmente fue muy bien la poca presencia que nos dieron, pero fue bastante acertada la forma en que nos demostraron todo su poder y sabemos que ellos están totalmente aquí. En cuanto a Tanjiro, realmente me parece bastante bien, bastante acertado. Recordemos que Tanjiro es el que porta la respiración solar, así que a él sí le va a ser bastante fácil, ya que aparte de traer la respiración solar, ha peleado con dos lunas crecientes, así que creo que es bastante lógico que él tenga un poder bastante considerable, y todo esto el entrenamiento lo logró elevar un poco más y realmente me parece muy bien. En cuanto a las historias que nos presentaron, a mí me hubiera gustado ver un poco más de las historias de los pilares. Realmente siento que nos quedaron debiendo un poco de historia de lo que fue Kanroji. Creo que es una pilar que casi no nos mostraron al pasado. De verdad pienso que hubiera estado muy bien
para poder conectar un poco mejor con esos pilares. En cuanto a Sanemi y Himejima, realmente lo hicieron bastante bien. Giyu Tomioka también lo hizo bastante bien, porque conectamos con ellos en sus historias pasadas. Creo que en verdad hicieron de una manera muy acorde a la historia, porque realmente es un arco que da para muchas motivaciones, porque saben que ellos están entrenando para la pelea final. De verdad ellos saben que todo esto o se pierde o se gana aquí, así que ellos tienen que ser muy perspicaces con su entrenamiento. Y como lo vimos, para ellos el entrenamiento no era entrenar a los espadachines nuevos. El entrenamiento de ellos era entrenarlos a ellos por el día y por la noche pelear entre pilares, lo cual es bastante lógico. Si tú eres alguien fuerte, necesitas enfrentarte a alguien mucho más fuerte que tú, o al menos en igualdad de condiciones. Esto desarrolla mucho más las habilidades, como lo vimos en Kimetsu. Si tú te enfrentas a una luna creciente, tu experiencia y tu velocidad, todo esto va a crecer mucho mayor, porque sobreviviste a una pelea bastante dura, bastante intensa, y pudiste aprender mucho de esto. Por esto es que Tanjiro estaba a un nivel bastante bueno. En cuanto a la historia en general, pienso que estaba muy bien. Muzan siento que lo pueden explotar un poquito más como lo que es el villano. Siento que le pueden dar un poquito más de trasfondo, siento que le pueden dar un poquito más de estrategia, todo esto. Realmente creo que están desperdiciando un poco con Muzan, porque sí, es un villano bastante increíble, con un poder inmenso para crear toda una dimensión solo para los demonios. Creo que todos concordamos con que esto es un poder increíble, ¿verdad? Pero sí le falta ese toque de villano, de que todo lo planea, de que todo lo tiene súper medido. Sí lo vivimos de esta manera, pero siento que le hizo falta ir a la delantera, ir siempre con un plan B, cual sí lo tenía, pero realmente es algo que no se vio que estaba muy seguro de esto. Sí lo hizo bastante bien. Muzan creo que es un villano impresionante junto a las lunas. Creo que es de los mayores villanos que podemos ver ahorita en la actualidad, pero lo hicieron bastante bien. Temas con Tanjiro, con Inosuke y Zenitsu, me pareció bastante bien el crecimiento que les han dado. Vemos el desarrollo que ha tenido Tanjiro en su cuerpo, en su velocidad. Inosuke también ha sido bastante increíble el cambio, pero creo que varios ya notamos el cambio que tuvo Zenitsu después de cierta carta. Yo en lo personal no me he leído el manga, pero sí me llegaron los spoilers de esto, y créanme que va a valer mucho la pena ver a Zenitsu de ahora en adelante. Va a ser totalmente otro Zenitsu. Realmente les digo que estén muy atentos al próximo temporada que se estrene de Kimetsu, el cual les adelanto que van a ser en 3 películas, así que para que estén preparados, porque esto hay que ir a verlo al cine. Si en nuestras pantallas de teléfonos o pantallas de televisores lo vimos increíble, ahora imagínense verlo en el cine con todo el equipo de sonido, con toda esa animación. Es una pasada, realmente es algo que merece mucho la pena, y desde ya les digo que vayan ahorrando, porque esto va a estar increíble. Cosas que me gustaron: animación, música, personajes. Me gustó bastante el desarrollo que tuvimos con los pilares, el desarrollo que tuvimos con nuestros protagonistas como es Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Creo que avanzaron bastante como peleadores, como personas también han avanzado bastante, y me parecen bastante bien acertados. Conclusiones de todo esto: realmente esta temporada pensé que iba a estar mala por ser un arco de entrenamiento, pero lo hicieron bastante bien. Pero lo que yo no me esperaba era ese final, esa entrada de Muzan, que creo que todos concordamos que esto es cine. Realmente esto es cine. Y si nos ponemos a ver, ningún otro anime ha logrado una entrada tan épica. Pero realmente siento que Kimetsu lo hizo bastante interesante. Algunos lo criticaron de que era muy estilo de novela, que le dieron mucha trama, pero realmente a mí me gustó bastante toda la tensión que provocaron, esa neblina, Muzan dando paso por paso, y ya ahí nos dimos cuenta que algo se venía bastante fuerte. Y esa conversación que tuvo con el patrón, realmente creo que estuvo bastante bien, bastante acertada, y creo y espero no ser el único que me tomó por sorpresa la gran explosión que generó el patrón con todo esa pólvora. No pensé que él se fuera a sacrificar de esa manera con su esposa y con sus 2 hijas. Así que me tomó totalmente de sorpresa. No esperaba ver semejante explosión al estilo Oppenheimer. De verdad fue algo increíble esa animación.
y esa animación en cámara lenta, todo destruyéndose, los copos de nieve derritiéndose, es algo increíble que en verdad muy pocos estudios de animación lo logran, pero Kimetsu no Yaiba lo trajo aquí. Cada año van subiendo más y más la barda de la animación. Realmente muy pocos estudios le pueden llegar. MAPPA es lo que está más cerca, pero Ufotable realmente está poniendo la balanza a su lado. Está realmente increíble. En conclusión, fue muy bueno este arco. Realmente siento que tuvo su esencia, no se perdió para nada la velocidad, no se perdió para nada lo que fue la esencia de Kimetsu, a pesar de ser un arco muy lento, muy repetitivo. Realmente siento que le dieron ese toque de Kimetsu no Yaiba que todos queríamos ver, y creo que la animación es lo que más podemos destacar. La música, los detalles, realmente es increíble. Pero quiero que tú me digas qué es lo que realmente te gustó o lo que no te gustó, porque puede ser que a muchas personas no les gustaron. Así que déjamelo aquí en los comentarios para saber qué es lo que te ha gustado y si compartes mi opinión en cuanto a esto. Y sin más, ¿qué nos queda? Pues ahorrar para ir a ver esta trilogía que se va a hacer de Kimetsu no Yaiba. Siento que va a ser increíble. Esto en el cine, les cuento que trae su tema, ¿verdad? Así que desde ya les digo que vayan ahorrando. Si se vienen entradas conmemorativas, apresúrense porque esto va a estar increíble, ¿verdad? Y por supuesto aquí en MK Anime vamos a estar atentos a todas las noticias. Vamos a estar intentando traer más contenido con todas las noticias que salgan de Kimetsu y otros animes. Y así que si te ha gustado estas impresiones de esta temporada y quieres saber más de anime, vamos a intentar traer más contenido más seguido. Y de esta manera apoyas a mi canal y creamos toda una comunidad dedicada a descubrir el mundo del anime al cual tanto amamos. Y sin más que agregar, pues nos vamos. Muchas gracias por quedarse hasta aquí y díganme si les gustó este formato, que ya salimos en frente a cámara, lo cual es todo un logro. Así que muchas gracias, hasta luego y nos vemos. Yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think